Buenas tardes, doctor. De vuelta, iniciamos en 3, 2, 1, listo. Muchas gracias, Valky, nuevamente. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por su atención, su presencia en esta noche, a los que están aquí en esta sala de Zoom y a los que nos ven por medio de las redes sociales. Mi nombre es Walter Laplata Sánchez, el director del Centro de Ilustración Republicana. Y estamos muy contentos, muy felices de esta noche poder contar como nuestro invitado al doctor Francisco Tudela, quien gentilmente nos ha conseguido una entrevista en esta noche. Doctor Tudela, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlo. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por la invitación. Doctor, estamos en medio de una nueva cuarentena, ¿no?, que entró en vigencia el día de ayer. Y queríamos empezar la entrevista preguntándole por el tema sanitario. La cuarentena fue prácticamente una medida que se copió aquí de cuando comenzaron las cuarentenas en Europa y por el virus que comenzó en China. Entonces quería preguntarle cuál es su visión de la efectividad de las cuarentenas tanto en Europa como aquí en nuestro país. ¿Cuál es la impresión que tiene de estas medidas que se están adoptando? La pandemia del COVID-19 no tiene precedentes en la historia humana. Se ha querido comparar a la gripe española, que mató 60 millones de personas en 3 años, o a la peste negra, pero en ninguna de esas ocurrencias históricas jamás se experimentó con cuarentenas masivas que, como en el caso del Perú, podían abarcar países enteros, o como en el caso de la China, podía abarcar provincias enteras o ciudades como Wuhan, donde había 40 millones de habitantes y que súbitamente quedaban todos enclaustrados dentro de esta ciudad, y en algunos casos las puertas de los edificios eran soldadas. Y entonces hay que tener muy claro que estamos experimentando con las cuarentenas. Las cuarentenas no son un procedimiento médico comprobado en ninguna parte del mundo en la manera como las estamos llevando ahora. Y por eso es que no todos los países han tenido el mismo mecanismo de manera uniforme. Esta experimentación no tiene precedentes en la historia humana y naturalmente han inmovilizado a millones de personas, y en los países más pobres del orbe, o en los países que tienen más pobreza en el orbe, entre los cuales está el nuestro, pues han inmovilizado a millones de personas, los colocan en una situación psicológica de pánico, la falta de trabajo los coloca en una situación de miseria, y las condiciones en las cuales viven los coloca en una situación de peligro de muerte, ¿no? Esto es muy interesante porque la razón de ser de la cuarentena antes del COVID-19, como estaba definida por el gobierno de los Estados Unidos de América en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es una institución del gobierno americano que desde hace décadas está diseñada para enfrentar pandemias, ellos sostienen, está en su website, que una cuarentena debe separar y restringir el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a la enfermedad, o sea, en este caso, al COVID-19, para ver si es que enferman. O sea, no puede plantearse una cuarentena universal, por decirlo de alguna manera, sino, como en el caso de Israel, se ubican focos donde aumenta el número de infecciones y se hacen cuarentenas restringidas que duran 4 días en el caso israelí,
en el cual se hacen una serie de pruebas moleculares masivas. Como hay un registro total de la población, los resultados de las pruebas las reciben las personas en su casa. De eso se encarga el propio gobierno israelí. Pero a lo que voy es que la finalidad de la cuarentena no es inmovilizar durante la totalidad del tiempo de la incubación a los enfermos y a los sanos, todos mezclados, porque entonces lo único que se va a lograr es, como vamos a ver en un instante, acelerar el proceso de contagio y acelerar los efectos sociales de ese efecto de contagio. Y entonces hay dos criterios en la definición enormemente. Hay un foco. Sé que algunos han estado expuestos a la enfermedad y otros no. Y entonces tengo que hacer pruebas moleculares masivas, cosa que no hicimos en el Perú en la primera cuarentena y obviamente tampoco estamos haciendo en la segunda cuarentena. O sea, acá no es que la montaña vaya donde Mahoma, sino que Mahoma tiene que ir a la montaña. O sea, si el pueblo no va a los hospitales, pues nadie les hace pruebas de manera masiva. La realidad, entonces, el primer punto es determinar la exposición y el segundo, determinar si enferman. Y para eso se hacen los plazos de la cuarentena en función de la incubación. ¿Cuál ha sido el mecanismo que hemos adoptado en el Perú? Hemos puesto un plazo de 15 días, que es la totalidad del proceso posible de incubación. Normalmente 7 días, pero puede ser hasta 14. Entonces el gobierno peruano ha decidido un día más, sin separar a las personas. No hay una intención de separar a los enfermos de los sanos, simplemente de inmovilizar a todo el país dividido en 3 áreas sin hacer la razón de ser de la cuarentena, que es proceder a hacer un triaje, proceder a hacer una separación entre los enfermos y los sanos. Yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto requiere presupuestos, pero para un país que tiene un endeudamiento que está sobre los 90.000 millones de dólares para gasto corriente, para un país que está, en teoría, estaba en una situación económica óptima en relación al resto del continente, pues esto hubiera sido posible hace un año. No sé si hoy es posible o no. Yo sospecho que ya esa posibilidad un poco que se ha esfumado, ¿no? Ahora, históricamente en el pasado, las cuarentenas eran muy limitadas. Hubo un caso en especial en Samoa, en una epidemia. Luego hubo en Inglaterra otro caso de un pueblo que se llama Eyam. Y entonces Eyam fue aislado porque había un brote muy fuerte de la peste en ese pueblo. Eso es en 1665, en el siglo XVII. Muchas veces estas cuarentenas eran defensivas, los pueblos se cerraban sobre sí mismos porque todos estaban sanos, o eso creían ellos, para que no entre nadie con la enfermedad. El término cuarentena además es un término de control naval, nace en Venecia en los siglos XIV y XV durante la peste bubónica, y la idea es que la gente de los buques vaya o a una isla o se queden en los buques 40 días hasta descartar cualquier posibilidad de enfermedad. Y así ha sido la cuarentena estándar en todas partes del mundo. Hay cuarentenas forzadas. Cuando uno lee Tucídides, la guerra del Peloponeso, uno ve que Atenas es afectada por una peste misteriosa que produce llagas y la gente muere. El mismo Pericles muere víctima de la peste. Y la peste causa la imposibilidad de Atenas de ganar la guerra. Sin embargo, ahí la cuarentena es forzada porque Atenas estaba sitiada por los espartanos. Entonces no les quedaba más remedio que quedarse dentro de las murallas de Atenas y morir todos juntos.
y saber controlar los enfermos ni separarlos de los sanos. Eso, yo pongo el ejemplo de Atenas, porque el ejemplo de Atenas y de la peste de Atenas en la guerra del Peloponeso es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? En italiano, cuarentena era el plazo de 40 días que cumplían en los buques. En el siglo XIX, abierto el canal de Suez, surge en Europa el temor a las pandemias que puedan venir del Asia por el canal de Suez. Y entonces se hacen una serie de intentos de firmar convenciones contra el tifus, contra la fiebre amarilla. No tienen éxito, pero nace el concepto del cordón sanitario, esto es de aislar ciertas zonas donde una enfermedad, como ha ocurrido con el ébola en el África, hacer un cordón sanitario alrededor de determinados pueblos, determinados sectores de campo donde la enfermedad es endémica y entonces controlarla, ¿no? Y también el construir hospitales especiales. El hospital de Marsella, por ejemplo, es un hospital que fue específicamente construido en el puerto de Marsella para la gente que podía transmitir enfermedades contagiosas y que venía en los buques. Entra dentro del criterio de los lazaretos. Y entonces, ¿cuál es el criterio fundamental en nuestra época? Yo diría que, en primer lugar, determinar el tiempo de incubación y separar a los sanos de los enfermos. Y para eso, en cuanto se declara la cuarentena, en el área donde se ha declarado, hacer las pruebas moleculares y esperar un plazo prudencial. En Nueva York que era 10 días, y si al cuarto día, habiendo una prueba para los viajeros, si había una prueba molecular de origen, o sea, del país de donde habían venido, si bien era de 10 días, al cuarto día se les liberaba, se hacía una segunda prueba y se les liberaba y podían circular por la ciudad, hasta que el presidente Biden ha dado el úcase de los 15 días de cuarentena. Parece que ha hablado por teléfono con nuestro presidente y ha tomado una política radical, ¿no? Y entonces se han hecho cuarentenas muy limitadas en nuestra época, en el 57 y 58, respecto a la influenza en determinados lugares dentro de ciudades, en el 68 igualmente. Pero la Organización Mundial de la Salud creó una red de observación de la influenza que ha tenido, yo diría, como aporte positivo el desarrollo de las vacunas contra esta enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces, por primera vez en la historia humana, esto es muy importante tenerlo en cuenta, con el COVID-19 en China, gobernada por un régimen de partido único, o sea que nadie le va a decir que no y nadie va a salir a protestar a la calle, se han dado estas cuarentenas masivas nunca vistas en la historia humana, ¿no? En Wuhan se encerró a 44 millones de personas. En la provincia de Hubei se encerraron a 55,5 millones de personas. Y por desgracia, el Perú ha imitado este modelo masivo y lo ha imitado no teniendo los medios para cumplir el propósito para el cual la cuarentena fue inventada, que es hacer este triaje. Y entonces, esto es un esfuerzo desesperado de aplanar la curva de los contagios, pero es probable que esto no ocurra de ese modo, ¿no? Hay otros modelos, la India, por ejemplo, que determinó el aislamiento nacional y entonces nadie podía entrar y salir de la India, pero dentro de la India no había una cuarentena nacional ni nada que se le parezca, ¿no?
España o Italia, que han tenido cuarentenas radicales, no las han tenido nacionales, las han tenido en lugares específicos, incluso en algunos barrios de Madrid, donde los contagios eran muy fuertes. Y entonces las cuarentenas se hacen con restricciones, con sectorizaciones y con escalonamientos. Y naturalmente esa es, yo diría, la descripción general de lo que una cuarentena debe ser. Cuáles han sido los criterios del pasado, cómo se origina este concepto, ¿no? Y cómo ahora estamos en el mundo entero, no solo en el Perú, estamos experimentando con estas cuarentenas masivas, con resultados que, si uno ve las estadísticas, pues no son determinantes, ¿no? Yo no podría decir que en ningún país del mundo la cuarentena ha sido el factor que ha dominado a la pandemia, sino simplemente es un factor sobre el cual tal vez hablemos más adelante con otras preguntas, de control social. Esto es, tal vez busque evitar la cuarentena, otras manifestaciones laterales que no son la enfermedad propiamente dicha, sino el pánico, el desorden social, en fin, una serie de otros aspectos que tienen que ver mucho con la política y tal vez muy poco con el virus. Es verdad, sobre todo lo último que usted ha dicho, la cuarentena aquí en el Perú, ahora que es por segunda vez desde el año pasado, se le ha criticado mucho. Y justamente el título que le pusimos a esta conferencia era acerca del fracaso que podría tener, ¿no? En todo caso, esta segunda cuarentena a nivel nacional. Entonces, yo le pregunto, ¿aquí en el Perú esta cuarentena a nivel nacional está condenada al fracaso? ¿O usted cree por la informalidad que hay en el país o de alguna manera esa medida en nuestro país podría ser legítima y tener algún éxito en lo sanitario? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con la informalidad. Así no hubiera informalidad, creo que una cuarentena hecha de esta manera, con un sistema de salud colapsado, sin ninguna posibilidad de una vez que se detectan los enfermos de atenderlos de manera debida, así no hubiera un informal en el Perú, así el 100% de la población peruana estuviese en las mismas condiciones legales. El hecho es que no tendría un resultado muy diferente del que ha tenido en España, en Italia o en Nueva York, ¿no? Lo que sucede es que este modelo de cuarentenas, creo yo, pero puede ser que me equivoque, no han logrado aplanar las curvas. Yo reviso las estadísticas y veo que las curvas continúan hacia arriba, ¿no? La cuarentena plantea un serio problema de otro tipo, que es un problema de derechos humanos y que es un problema de garantías individuales en este contexto, ¿no? Porque yo quería detenerme en un tema que es el 28 de septiembre de 1989, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del cual yo fui miembro siendo embajador en las Naciones Unidas, pero claro, no estuve, esto es antes de que yo fuese embajador, adoptó lo que se llamaban los principios de Siracusa, que es un instituto que queda en Siracusa, en Italia, una ciudad muy linda de Sicilia, respecto a las epidemias. Naturalmente, los principios de Siracusa son más de 20, pero yo he seleccionado algunos y ustedes díganme si estamos cumpliendo o no con los principios de Siracusa, ¿no? El primero de ellos es que las restricciones deben respetar los estándares de legalidad. Y cuando yo veo estos centros de confinamiento que por decretos supremos se han creado, que están a discreción de la policía, el ejército y las autoridades locales, pero
en el decreto supremo de creación no se menciona la presencia de un fiscal, así la persona solo esté detenida 4 horas, pues yo me pregunto si los estándares de legalidad están siendo respetados. Otro punto importante es que la necesidad de declarar una cuarentena de esta magnitud tiene que estar fundada en evidencias, dice el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y tiene que estar fundada en una estricta necesidad. O sea, la estricta necesidad presupone una solución. En tercer lugar, se tiene que respetar el principio de proporcionalidad y gradualismo. O sea, si yo calculo que tengo 10 millones de enfermos o 5 millones de enfermos, no puedo aplicar la medida a 33 millones de personas. Tiene que haber una proporción entre los sectores y los enfermos que yo creo, las personas que tengo que someter a triaje. Tiene que haber proporcionalidad entre mi cuarentena y las estadísticas, lo que reflejan los hospitales, las cifras que se dan a conocer al público. Y dicen además los principios de Siracusa que tiene que haber gradualismo, o sea que uno no puede adoptar estas medidas de un sopetón. Dice que deben utilizarse los medios menos restrictivos posibles y que el público tiene que tener la totalidad de la información respecto a cuáles son las razones por las cuales se está tomando la medida. O sea, uno no puede dar una medida, amenazar con castigos, pero no explicar detalladamente desde la autoridad por qué, cómo, en qué forma se están tomando estas medidas y qué resultados se esperan. Finalmente, se supone, según los principios de Siracusa, que la cuarentena tiene que estar sujeta a revisión periódica y reconsideración. Esto es, si no funciona, tiene que reformularse, tiene que pararse, tiene que buscarse otras vías. Entonces, yo no estoy muy seguro que casi un año después o 10 meses después de haber declarado una primera cuarentena que no tuvo los resultados esperados, que no logró aplanar la curva, pues ahora nos enfrentamos a una segunda cuarentena que a todas luces tampoco va a poder aplanar la curva. Y finalmente estamos repartiendo bonos, o sea, 600 soles. Pero lo que dice los principios de Siracusa, adoptados por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, yo no es que sea un fan de Naciones Unidas, pero es un referente de gente que ha pensado a fondo el asunto. El país que sugirió que estos principios de Siracusa sean adoptados por el Consejo Económico y Social fue Holanda, que no es un país irresponsable. Pero bueno, el otro punto importante, y con esto termino los puntos que a mí me parecen más relevantes, es que debe proporcionarse agua, comida, cuidado médico, cuidados preventivos a la población. Yo hace muchos meses, cuando esto comenzó, cuando todavía era parte del programa de Rey con Barba, yo sugerí el utilizar a las Fuerzas Armadas para entregar raciones que contengan los alimentos esenciales, el agua, la comida, en vez de tirar unos 600 soles a una cuenta de ahorros o entregarlos en efectivo, ¿no? Naturalmente eso es lo que quienes han diseñado estrategias para esta eventualidad han pensado. Esto es que hay que proporcionar la comida, hay que proporcionar el cuidado médico, hay que proporcionar el agua, ¿no? Y en el Perú la verdad es que nada de esto ha podido cumplirse y esto es terrible. No todo es culpa del actual gobierno de Sagasti ni culpa de Vizcarra. Yo creo que hay una responsabilidad en ellos al adoptar políticas irreflexivas
en el sentido que son políticas que no cumplen la finalidad esencial de la cuarentena, que no permiten separar a los enfermos de los sanos y que no permiten un tratamiento científico de la crisis, ¿no? Según Johns Hopkins, el Perú tiene la mayor tasa de mortalidad de América Latina y está entre las 4 primeras del mundo. Y eso naturalmente es un tema muy complicado, ¿no? Tenemos 119.84 muertos por cada 100.000 habitantes, que es altísimo. Luego, nuestra economía ha colapsado en 30.2%. O sea, incluso la Argentina, con el peronismo, con una economía que funciona mal intrínsecamente antes de la pandemia, tiene una caída muy inferior a la nuestra, que creo que está en el orden del 19%. Nosotros estamos en el 30.2%, o sea, en pocas palabras, la economía peruana está siendo pulverizada y según los expertos está siendo pulverizada primero porque es la cuarentena más larga de América Latina. O sea, en ningún país de América Latina se ha hecho una cuarentena tan rígida, tan larga, sobre todo como la primera. Y esta, cuando ya estamos en una segunda ola, 14 días, todos juntos, enfermos y sanos, ¿no? Luego, el tema de la movilidad de la población es otro tema importante. También el Perú tiene cifras horrendas. O sea, se ha perdido entre el 50 y el 55% de la movilidad de la gente, lo que significa, por ejemplo, que más de un tercio de los negocios al por menor, bodegas, negocios de ropa, de expendio, de servicios, de lo que fuese al por menor, han cerrado para abrir nunca más. O sea, no volverán a abrir. Y entonces eso está diciéndonos que estamos frente a la cuarentena más radical y extensa de América Latina, pero lo que está provocando es la destrucción de la economía peruana. El que vayan a hacer un incentivo de no sé cuántos miles de millones nos lleva a la economía en una lección de Hazlitt. O sea, si yo rompo una ventana, los pasantes creen que no está mal porque va a venir una persona que va a vender otra ventana, van a venir los instaladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a dar trabajo a la gente y van a instalar una nueva ventana. Pero lo que dice Hazlitt es, la ventana como estaba bien. Era un activo de capital. Su destrucción distrae los recursos que serían necesarios para continuar produciendo otras cosas. Y entonces eso es lo que nos está pasando. Este intento desesperado de aplanar la curva de los contagios ha descubierto las fallas tremendas del crecimiento peruano. Nosotros, está pasando un helicóptero que debe estar vigilando a la población, o sea que escuchan las hélices. Descubre las falencias de nuestro crecimiento. Nosotros hemos tenido un crecimiento extraordinario durante 20 años. Y lo hemos hundido en Talara, lo hemos hundido en la interoceánica, lo hemos hundido en el gasoducto sur y no hemos gastado en nuestros hospitales, no hemos gastado en nuestra población, hemos gastado en grandes proyectos que iban a hacer ricos a algunos que ya sabemos quiénes son. Iban a ser ricos a los constructores. Nuevamente, no es la ventana de Hazlitt, pero se parece. Eso viene de Bastiat. Pero bueno, entonces no se invirtió en el sistema de salud, no se invirtió en las redes de agua potable, no se invirtió en la infraestructura básica para tener acceso a todos los puntos del país por carreteras normales, comunes y silvestres, bien hechas.
Y ahora estamos pagando el precio de esta absoluta negligencia en sistemas de salud, servicios básicos, transporte, agua, etcétera, etcétera. Y naturalmente, tanto el gobierno de Martín Vizcarra como el gobierno del presidente Sagasti han heredado esta condición, pero eso no los exime de la responsabilidad de haber tomado medidas sin finalidad, de haber tomado medidas que no se dirigen a poder hacer la separación entre sanos y enfermos, a poder aplicar escalonadamente y masivamente las pruebas moleculares para saber quiénes son los enfermos y aislarlos y tratarlos según el caso, tener una medicina preventiva para los que están sanos y cuidar para que esas personas puedan tener agua limpia, aunque sea llevada en camiones, puedan comer mientras no puedan trabajar. Y entonces eso es básicamente lo que yo diría el drama peruano y la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Recuerdo cuando en el año pasado se daban mucho seguimiento a las cifras de los contagios, tanto como de las muertes aquí y en otros países. Y llegó un momento, usted lo dijo y algunos otros también, de que lo que verdaderamente importaba era el número de muertos por millón de habitantes, para hacer una comparación constante entre los países grandes y los países pequeños. Según cifras que nos han proporcionado, ¿no? Estados Unidos tiene más o menos 440.000 muertos en los últimos días y Brasil también tiene muchos fallecidos, ¿no? Aquí en Perú todavía las cifras no son claras. Pero ¿podemos hacer alguna diferencia entre esa estadística de los muertos y los contagios? Claro, es muy importante eso, porque cuando uno dice 400.000 muertos en los Estados Unidos, bueno, es un país de más de 300 millones de habitantes. Correcto. Entonces, si fuera un país no de 300 millones, sino de 30 millones, digamos que podrían ser 40.000, que es la cifra que manejamos según el gobierno acá, 39.000, 40.000 muertos en relación a 33 millones. La realidad, según los estimados, usando las propias estadísticas del Estado, es que estamos en el orden de los 90.000 o 100.000 muertos. Y entonces estamos, además, este es un estudio de Johns Hopkins, estamos entre los 4 países donde la pandemia ha sido más letal en el mundo. Y estamos hablando de 120 muertos por cada 100.000. Eso lo multiplicamos por 10, son 1.200 muertos por millón. Es muchísimo, es muy alto. Y entonces en ese sentido estamos en una meseta que es una de las peores del mundo, está entre los 4 países más mortíferos del mundo, el Perú. Y en el fondo estamos ahí por no haber invertido en lo que debíamos, o sea que tiene que haber un mea culpa, no solo de este gobierno, del gobierno anterior, tiene que haber un mea culpa de los gobiernos que han disfrutado de 20 años de prosperidad absoluta y no han invertido en la razón de ser de un gobierno, que es el bien común de su pueblo, y no se han preocupado del alcantarillado, no se han preocupado del agua potable, no se han preocupado de los hospitales, no se han preocupado del abastecimiento de maquinaria médica, de medicinas, de equipos, de todo lo necesario para esos hospitales. Hay países latinoamericanos que en términos hospitalarios, nomás les voy a citar el caso del Ecuador, están muy adelantados en relación al Perú, el caso de la Argentina también.
Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Este país que se endeuda como si nada porque dice que le sobra la plata en las reservas internacionales y que tiene una gran capacidad de endeudamiento y que se endeuda por 98.000 millones de dólares para gasto corriente, para pagar el Estado burocrático, al ogro filantrópico y alimentarlo. Ese Estado no gasta en sus hospitales, no gasta en sus redes de agua y desagüe, no gasta en carreteras, etc. Entonces, lo que nos ha revelado esto es que estamos en el fondo frente a lo que Tomás Sas, que fue un profesor emérito, es profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Nueva York, en Siracusa, Nueva York, no Siracusa, Sicilia, en Estados Unidos, ¿no? Escribió ese libro, El Estado Terapéutico. Y ese libro, él se centraba en los psicofármacos y criticaba al Estado, en algunos casos con mucho fundamento y en algunos casos con un fundamento más débil. Criticaba al Estado por perseguir a los fumadores, a los consumidores de marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Antonio Escotado también ha escrito en esa misma línea, ¿no? Sin embargo, una cosa que es muy ilustrativa de la actitud de nuestro Estado es que, enfrentado a la crisis y teniendo un sistema de salud colapsado desde antes de enero del 2020, nos impone una primera cuarentena que no ofrecía las características de una verdadera cuarentena porque el Perú no tenía los instrumentos, no había comprado las pruebas, no tenía oxígeno, no tenía stocks, no voy a hablar de los remedios políticamente incorrectos, como la marihuana, como las drogas, como el opio, o la ivermectina, que está en la misma categoría que el opio, o la citromicina, o la hidroxicloroquina, perseguidas activamente por el Estado. El Estado, en ese plano, al salir los ministros a la televisión a combatir determinados medicamentos, está arrogándose el derecho de los ciudadanos a seguir el consejo de su médico, que podría recetarles ivermectina. Yo conozco casos de gente que ha tenido COVID y que han ido a una buena clínica. Yo conozco el caso de Pablo Sánchez, que es un abogado y conocido, y profesor conocido, que ha ido a la clínica angloamericana cuando le dio COVID y que le recetaron Panadol, le recetaron antibiótico que no lo tomó y le recetaron ivermectina que sí la tomó y dice que en 24 horas se sintió mucho mejor. No estoy yo recomendando la ivermectina, pero lo que estoy diciendo es que el Estado no puede arrogarse la libertad de las personas de consumir un producto de expendio libre o de irrumpir en la relación médico-paciente, si es que un médico, como en este caso los médicos del departamento de COVID-19 de la clínica angloamericana, juzgaban conveniente recetar este producto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Irrumpiendo en el espacio del individuo, irrumpiendo en el espacio de la relación profesional reservada, secreta entre el médico y su paciente, y diciéndole: usted no puede recetar tal remedio. Más aún, los efectos de la primera cuarentena debieron haber servido para reflexionar sobre esta cuarentena que cubre la totalidad máxima del plazo de incubación, pero sin soportes ni médicos ni sociales significativos porque el sistema ya está colapsado. Entonces hay que calcular que estos 14 días van a tener un efecto tal vez peor que la primera etapa del año pasado, no solo en el terreno de la salud, sino en el terreno de la psicología de las personas, de la salud mental, en el terreno de la economía, del trabajo, de la sociedad misma, de la relación entre las personas, ¿no?
Y entonces a lo que voy es que estamos repitiendo lo del año 2020, pero en peores condiciones en este año 2021, porque las condiciones no han mejorado. Basta prender la televisión y ver todos los noticieros para saber que no hay camas UCI, ya no hay dónde atender a la gente. Entonces, ¿para qué ir a una cuarentena radical y movilizar el país si es que no se va a ofrecer una solución? ¿No es cierto? Luego se depriva a los sectores más pobres de toda esperanza, porque los sectores más pobres son los cerros de Lima, por ejemplo, es la zona de Pachacute, que es ciertas zonas del cono sur, ciertas zonas del cono norte, en las cuales, ¿qué se va a hacer en esos cerros? En Ticlio Chico, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a encerrar a toda la familia en un cuarto y se le va a dejar salir 1 hora al día? Y si uno de ellos está contagiado, ¿qué pasa? ¿Alguien va a subir ahí a hacerle pruebas rápidas a esas personas? ¿Les van a llevar agua? ¿Les van a llevar comida? Pues son la mayoría. Son la mayoría. Y entonces hay una cuestión de humanidad. Casi se podría decir, hay una cuestión de caridad cristiana respecto a estas personas que están siendo encerrados y librados a su suerte sin ninguna posibilidad de recurrir a nadie. Y entonces el Estado se está arrogando el monopolio de la verdad. Está imponiendo una cuarentena sin tener los medios para que la cuarentena sirva para determinar quiénes están enfermos y quiénes no. Se arroga el monopolio de la verdad en el tratamiento y realiza campañas contra lo que vamos a llamar los fármacos incorrectos. Se arroga las facultades de restringir las libertades individuales, como es meterme en si estoy caminando pasado a las 6, pues pueden meterme 4 horas en uno de sus minicampos de concentración para 4 horas, pues sin fiscal, sin juez. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Estado se está arrogando facultades que no le corresponden, como ocurrió en China. Pero claro, China es un país de partido único. La gente no va a salir a la calle a protestar, excepto en Hong Kong, porque tiene otro régimen jurídico. Pero Hong Kong no es la China. Sebastián Salazar me preguntó, ¿la China se va a occidentalizar? Hemos visto lo que está pasando en Hong Kong. Un momento. La pregunta de Sebastián es muy buena. ¿Eso es válido para Hong Kong? No es válido para la China, que ha estado bajo el comunismo desde 1948. Estamos hablando de mundos distintos, de derechos distintos, de sistemas legislativos distintos y también de una arbitrariedad muy grande, ¿no? Hay un artículo que he encontrado preparando esta conferencia que lo encontré muy interesante, que es un artículo de la doctora Eugenia Tognotti en la revista de enfermedades infecciosas emergentes. Así como ustedes lo escuchan, parece increíble, existe una revista de enfermedades infecciosas emergentes en el volumen 19, número 2, de febrero del 2013, o sea, años antes de que esto ocurra. La doctora Tognotti se pregunta sobre las cuarentenas, ¿no? Y dice, las cuarentenas van a volver a ser consideradas, dice ella, porque hay un resurgimiento de las epidemias. Claro, la humanidad se ha multiplicado y es normal que haya un resurgimiento de las epidemias. La naturaleza es un conjunto de equilibrios delicados y tiene sus propios mecanismos correctivos, ¿no? La ciencia está ahí para encontrar las respuestas, pero mientras no las encuentra, pues surgen estas epidemias, como ha sido el SARS, como ha sido el ébola, en fin.
el síndrome de respiración, el HIH1, en fin, hay varias de estas epidemias. Cuando la doctora Tognotti escribe en el año 2013, está pensando que estas enfermedades pueden multiplicarse, y acertó. Pero dice una cosa muy interesante en su artículo. Dice, el pánico frustra los esfuerzos de la salud pública para controlar la enfermedad. En esa frase yo encuentro un sentido también antinómico, y esto es que la salud pública, el Estado, para controlar la enfermedad, puede recurrir al confinamiento, a la cuarentena, para evitar los efectos del pánico. Recordemos la primera cuarentena. Se dieron las normas de la primera cuarentena y ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente empezó a huir de Lima a las provincias, a pie, en camiones, como pudieran, ¿correcto? Dice la doctora Tognotti en su artículo del 2013, dice que las huidas de personas fuera de la zona de cuarentena aceleran y expanden los contagios. O sea, Doctor, su micrófono se ha silenciado. perfecto, ¿dónde me había quedado? Cuando estaba hablando de las huidas. Bueno, las huidas lo que hacen es acelerar los contagios y expandir los contagios. Y entonces lo que ha ocurrido en esa primera cuarentena es que la imposición de la cuarentena pues produjo esa expansión. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en el noticiero del sábado pasado? Antes de que el domingo, ayer entró en vigencia esta nueva cuarentena. ¿Cómo estaban los terminales de buses interprovinciales? No había ya ni colas, la gente estaba apretujada. O sea, se van de Lima, huyen de la cuarentena a donde creen que les va a ir mejor, donde van a estar con menos gente, pero en realidad están algunos de ellos llevando la enfermedad, acelerando el proceso, expandiendo la enfermedad. Y entonces estas cosas tal vez no han sido objeto de una reflexión suficiente, ¿no? Y luego concluye la doctora Tognotti en un punto que yo encuentro que es enormemente importante. Dice, en el mundo globalizado, los medios de comunicación aceleran potencialmente el pánico. Cosa que naturalmente también ha sucedido. Y entonces estamos viviendo una experiencia que no la podemos comparar con experiencias similares. Esto no tiene precedentes. Esta combinación de comunicaciones de masa globales, de un virus que tal vez no mata tanto como la gripe española, pero frente al cual no hay respuestas excepto las vacunas que se están desarrollando. La negligencia del Estado peruano también se aplica a las vacunas. O sea, los países como Israel compraron las vacunas en octubre del 2020. Nosotros estamos comprando las vacunas en enero del 2021. ¿Cómo es eso posible? Por eso es que nadie está siendo vacunado en el Perú y todos nuestros vecinos ya están vacunando. O sea, la negligencia ha sido imperdonable. La falta de criterios científicos reales, no el copiarse de lo que hacen en China o copiar mal lo que hacen en España o en Italia, sino el realmente decir, vamos a hacer una cuarentena en el Perú, ¿cuáles son los criterios científicos en el Perú para hacer una cuarentena? ¿De cuántos hospitales disponemos? ¿De cuántas camas UCI disponemos? ¿De cuántas pruebas moleculares disponemos? Nada de eso se ha pensado en esos términos. En pocas palabras, nuestra cuarentena es una cuarentena improvisada.
En algo aplanará la curva, pero no significativamente. Cuando se levante la cuarentena, la curva seguirá su camino hacia arriba hasta que la vacunación sea masiva. Antes de eso es improbable. Y luego los niños de 8 años y los mayores de 65 en teoría no deben vacunarse. Con lo cual quedan dos sectores de la población que van a seguir siendo o posibles víctimas de la pandemia o posibles focos de contagio, según como se quiera ver. A todo esto, el American Journal of International Law, la revista de Derecho Internacional de los Estados Unidos, en el 12 de junio del año pasado, en su volumen 24, tiene un artículo del doctor Yao Ming en el cual plantea, no hace un juicio de valor, plantea que la Organización Mundial de la Salud debe ir en pos de nuevos instrumentos legales para las pandemias. A la luz de lo sucedido en China, a la luz de lo sucedido en el Perú, a la luz de lo sucedido en muchas partes del mundo, pues yo temo que ahora las organizaciones internacionales pretendan regular las cuarentenas e imponer normas de carácter universal que no pueden ser universalmente aplicadas porque las cuarentenas están en función de los medios y los fines que en cada realidad se persiguen. Y entonces, claro, estamos entrando a una nueva etapa en la cual, si la Organización Mundial de la Salud decide hacer un tratado internacional de pandemias, pues yo espero que muchos países se resistan a firmarlo y que esperen hasta el 2024 a ver cuál es la evolución de las vacunas y de la enfermedad antes de tomar una decisión que pueda poner en grave peligro la libertad del mundo, ¿no? Ha sido un análisis bastante general, diría yo, por los temas que ha podido abarcar. Le quería preguntar por el aspecto político de esto. Estuvimos aquí el viernes con el doctor Enrique Gersi. Él nos dijo que él percibía que todo este pánico creado por la cuarentena, por la enfermedad, podía ser utilizado como un pretexto para postergar las elecciones de abril próximo. ¿Usted considera que se podría considerar esto, que están en peligro las elecciones por intereses de grupos políticos que aprovechan esta coyuntura? Eso, digamos, yo no tengo, es una suposición. Ahora, el Perú es el país de las maravillas, o sea que todo puede ocurrir. Lo que sí me queda claro es que una cuarentena que no cumple las finalidades de una cuarentena, porque el Perú no tiene los instrumentos para poder hacer una cuarentena como debe hacerse, no tiene los medios, no tiene las pruebas, no tiene los hospitales, puede terminar generando un incremento de la pandemia. Si para las elecciones próximas estamos en la tercera ola, con o sin suspicacia, el país se va a ver en el dilema de tener que mantener o postergar las elecciones. Yo no creo que para la fecha de las elecciones, que es el 11 de abril, si no me equivoco, ¿no? 11 de abril. El 11 de abril, pues yo no creo que ni siquiera los miembros de mesa estén vacunados. La verdad es que yo soy muy escéptico, porque se traen 1 millón de vacunas, pero eso significa que solo 500.000 personas pueden ser vacunadas. Requieren frío intenso para su manejo. Hay mermas, cualquier médico nos dice que hay un porcentaje de las vacunas que se malogran, que son inutilizables. Entonces, y luego el resto de las vacunas van a llegar en el primer trimestre, pues podrían llegar
en la segunda quincena de marzo y ya no va a haber tiempo de tener una vacunación significativa para el 11 de abril. Ahora, si detrás de esto hay un plan, pues estaría muy mal que hubiese un plan, ¿no? Pero también lo que veo es una enorme y justificada irritación en la población. Y digamos que las cosas podrían ir por otro camino antes de llegar a la fecha de las elecciones. En el sentido que, por ejemplo, se han hecho manifestaciones contra esta cuarentena que, según lo que se puede ver en lo grabado en los celulares o con medios privados, han sido importantes. Y sin embargo, ningún medio de comunicación las ha transmitido. Y entonces, naturalmente, es mejor transmitir la verdad, porque transmitiendo la verdad, la gente que protesta siente que su expresión ha sido recogida y por lo tanto no cae en la tentación de radicalizarse. Sin embargo, esta censura, esta represión ideológica en la cual nos encontramos, sí lleva naturalmente a la radicalización de las posiciones. Y entonces yo no sé si hay una intención de postergar las elecciones. No sé en qué podrían ganar en postergar las elecciones, puesto que evidentemente el gobierno debe querer irse porque está manejando lo inmanejable, a menos que no le interese nada, ¿no? Pero bueno, es difícil especular o afirmar a ciencia cierta que hay una intención política. Pero por el otro lado, a mí no deja de llamarme la atención, y es lo único que puedo decir a ciencia cierta, que no hayamos comprado las vacunas en la segunda mitad del 2020 y que se haya demorado de manera inexplicable, no solo inexplicable a la razón, sino sin ninguna explicación de nuestros gobernantes, la compra de las vacunas a enero. La afirmación del presidente Vizcarra que al ser vacado por el Congreso no pudo comprar las vacunas es ridículo, porque meses antes el presidente Duque ya las había comprado para Colombia. Todos tienen vacunas. Bolivia tiene vacunas, Colombia tiene vacunas, el Ecuador tiene vacunas, el Brasil, Chile, Argentina. Los únicos que no tenemos vacunas somos nosotros. Es legítimo preguntarse por qué. No tengo la respuesta. El Congreso tendría que interpelar a los ministros y tendrían que pasar por la Fiscalía y varios interrogatorios hasta saber por qué se produjo esta negligencia punible, ¿no? Exacto, muchos piensan incluso de que esto podría, cuando pase obviamente y se puede investigar a profundidad, podría este tipo de negligencia terminar en un juicio bastante largo. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que esto es una situación gravísima en la cual se afecta a un grupo humano en particular, que son los peruanos, todas las edades. No se afecta indiscriminadamente en el sentido de afectar, qué sé yo, a los chilenos, a los ecuatorianos. No, es un grupo humano. Esta negligencia punible afecta a los peruanos y afecta a los peruanos deliberadamente, porque evidentemente la decisión de no comprar las vacunas antes fue deliberada. Y esa decisión va a tener como consecuencia la pérdida de muchas vidas. Y entonces, naturalmente, se configura acá más que una inconducta, un delito. Finalmente, doctor, para poder culminar este espacio, ¿qué es lo que usted piensa que debería priorizar el gobierno que fuera a instaurarse en julio próximo? ¿Cuáles son esas medidas urgentes que necesita este país
para poder no quedarse en este hoyo en el que está, sino comenzar paulatinamente a salir? Bueno, no hay la pastilla mágica que podamos tomar y se va a arreglar nuestra situación. El trabajo va a ser lento y arduo. En el plano de la estructura del Estado, es evidente que nos hemos dotado de un Estado gigantesco que se beneficia a sí mismo. Cuando un Estado se endeuda por 98.000 millones a lo largo de 2 décadas, y esos 98.000 millones son para sueldos de funcionarios, de consultorías, para pagar consultorías, para pagar asesores, para pagar policía del Estado, pues estamos frente a un Estado que se sirve a sí mismo. Los intereses de ese endeudamiento externo lo pagan los peruanos con sus impuestos. Cuando el diario Gestión dice ha sido fantástica la emisión de bonos al 4 o 5%, lo que el diario Gestión no nos dice es que ese 4 o 5% los vamos a pagar nosotros. Ese 5% se paga del Tesoro Público, se paga de la caja fiscal a los que han comprado esos bonos en el extranjero. Entonces es muy divertido cuando los economistas dicen que tenemos una capacidad de endeudamiento mucho más grande, porque en el fondo lo que están diciendo es que el pueblo peruano tiene una capacidad de pagar mucho más para seguir manteniendo las consultorías, seguir manteniendo la publicidad del Estado, seguir manteniendo un Estado elefantiásico. Reto, reducir ese Estado lo más rápido posible. Ese Estado es un sistema de peajes. 2, el sistema de concesionamiento, el sistema de participación público-privado, tiene que ser revisado y suspendido. Esto es, no se puede continuar con actividades en las cuales el Estado participa y que han sido objeto o de gran corrupción o de gran desperdicio de recursos fiscales, dependiendo del caso. En términos de política exterior, esta ambigüedad en la cual nos movemos respecto a Venezuela, respecto a Cuba, respecto a Nicaragua, en la cual ya no tenemos una participación habiendo fundado el Perú el Grupo de Lima, implica que el Perú no está en una defensa activa de la democracia representativa republicana. Y es enormemente importante que en el plazo más corto el Perú internacionalmente participe de esa defensa activa de la democracia representativa republicana, que es la idea fundacional del Perú, además, como lo es la idea fundacional de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua, que están ocupadas por gobiernos tiránicos. O sea, hay una multitud de factores. Hay una reforma política en ciernes. Nuestro sistema electoral produce malos políticos porque no es la Constitución la que determina el régimen político, es la ley electoral. Lo que el concepto de cifra repartidora, de votación proporcional, etcétera, copiado del sistema electoral alemán, ha dado pésimos resultados en el Perú. Ha llevado al fraccionamiento de nuestra política, a tener 25 partidos compitiendo en estas elecciones. Y estas listas cerradas hacen que el elector vote por un símbolo, porque le cae simpática la figura que encabeza la lista. Pero luego de votar, cuando se va a su casa, no sabe quién lo representa en el Congreso. Eso tiene que cambiar. Hay candidatos que están proponiendo reformas profundas que implican incluso ir a la reinstauración del Senado,
y eso también sería importante. Pero sobre todo lo que yo creo, lo que hay que concentrarse es en la reducción del Estado y en la desregulación del Estado. Porque respecto al ciudadano, porque el sistema reglamentario y legislativo peruano es tal ahora que es como si para ir de acá a Chincha uno tuviese que pasar por 100 peajes. O sea, normalmente uno pasa por 1, 2 o 3 peajes, pero no por 100. Cada nuevo trámite, cada nueva norma, cada nuevo reglamento, cada nueva modificación genera para el ciudadano de a pie, para quien tiene que conseguir una licencia para su bodega, genera una serie de trámites. Tiene que llegar alguien de defensa civil y le va a decir, oiga, su extinguidor no está en una caja roja con vidrio pintada al duco color rojo mandarín, ¿cómo es eso posible? No le apruebo, no pasa usted, tiene usted que hacer eso. Y luego viene otro funcionario, ni siquiera el mismo, y de nuevo se pasa por el mismo trámite para conseguir una licencia. O sea, todo es eterno, todo es interminable. Sin la pandemia, con la pandemia no quiero ni pensarlo. Con el 32% de nuestra actividad económica caída, con el 55% de nuestra movilidad personal caída, pues esta maraña legislativa de este Estado tan complicado que vive de nosotros y que además se endeuda en nuestro nombre para pagarse a sí mismo, es una cosa que tiene que terminar. Quiero hacerle una última pregunta, si es que cuenta usted con el tiempo debido. Sí, claro. Comenzando la entrevista, usted citó a Henry Hazlitt emulando a Bastiat en su parábola de la ventana rota. Y ahora que ha mencionado el tema del endeudamiento con los impuestos, eso se me ha venido a la mente, ¿no? La lección que él enseña sobre la buena y la mala economía. Quisiera que para aquí los que están presentes y para la audiencia del Centro de Ilustración Republicana, usted pudiera, en sus palabras, sintetizar esa lección que Hazlitt nos enseña para tener siempre en cuenta, por favor. Bueno, para sintetizar la lección de Hazlitt, es que cuando se produce la ventana rota, cuando un palomía rompe la ventana de una tienda, y el dueño de la tienda tiene que comprar una nueva ventana, y esa nueva ventana implica pagarle al camión que va a traer la nueva ventana, a los albañiles y técnicos que van a colocar la nueva ventana, pagarle a la firma que vende la nueva ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Los pasantes dicen, la gente que está caminando por la calle dice, bueno, no está mal, porque al romperse la ventana le ha dado un montón de trabajo a un montón de gente. Pero en realidad lo que ha producido la rotura de la ventana es el desperdicio de recursos. Para empezar, el dueño del negocio al que le rompieron la ventana hubiera podido utilizar la plata que ha tenido que gastar en reemplazar la ventana en su negocio para expandirlo, para mejorarlo, para mejorar algo, para comprar algo nuevo, para contratar a alguien más, qué sé yo. No sé cuánto cuesta una ventana, eso Hazlitt no lo dice en su ensayo, ni Bastiat da el ejemplo. Pero entonces lo que ocurre, digamos, en términos puramente analógicos, es que la ventana rota es este gigantesco Estado. Esa es la ventana rota. Esta maraña regulatoria, este Estado que se endeuda, en teoría se endeuda para el pueblo peruano, pero gasta solamente dentro de un restringido grupo de intereses económicos y dentro del Estado mismo esos recursos. Y entonces, claro, los que viven de esos recursos dicen está muy bien que el país se endeude, porque eso implica que podemos tener un ministerio más, etcétera, etcétera.
Pero para los peruanos, que somos a quienes nos han roto la ventana y que tenemos que pagar 18% de IGB dependiendo del tipo de impuesto a la renta, oscilamos entre el 5 y el 30%, etcétera, etcétera. La plata que hemos ganado con nuestro trabajo, que podría ir a cosas realmente productivas, se va a pagar intereses sobre dineros que están siendo utilizados para hacer política, para alimentar una burocracia o para hacer contratos estructurados de obras elefantiásicas que hacen ricos a quienes las construyen, pero no al pueblo peruano. Si esa ventana del endeudamiento no se hubiese roto de esa manera, entonces tendríamos unos hospitales espléndidos que serían la envidia de América Latina. Todas nuestras ciudades tendrían agua potable y alcantarillado, y todos nuestros pueblos estarían conectados no por autopistas, por carreteras normales, y hubiéramos gastado exactamente lo mismo. Pero hemos roto la ventana. Y el Estado rompe la ventana en nuestro nombre, endeudándose y utilizando mala plata de nuestros impuestos. Y nosotros estamos pagando ese 5 o 4% de interés que dan esos fantásticos bonos que se reparten a lo largo de 2 décadas y que suman el total de 98.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Claro, le estamos dando, los pasantes podrían decir, pero ¿qué tiene de malo si le da trabajo a los banqueros, le da trabajo a los contratistas, le da sí, pero no le dan al pueblo peruano el bien común que necesita. No le da la estructura básica de una nación civilizada que toma sobre sí misma la responsabilidad de generar el bien común para todos los peruanos. Esa es la analogía con la ventana rota de Hazlitt. La ventana rota no significa otra cosa que el desperdicio de buenos recursos en cosas, en el caso de Hazlitt, en reemplazar lo que ya se tenía. En este caso, en gastar en cosas que no son productivas, que viene a ser igual en términos de nihilismo al ejemplo de Hazlitt. Hazlitt en su novela le llama los beneficios de la destrucción, justamente por ello, justamente por eso. Y hay otra analogía que es la de los vendedores de velas de Bastiat. El sol los fastidiaba su negocio y no los dejaba vender. Entonces había que tapiar todas las ventanas, todos los lugares por donde entraba la luz para que el negocio prosperase. Y para eso, claro, necesitan la ayuda del Estado. Así es. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Un placer haberlo tenido nuevamente aquí en el CIR, escucharlo. A todos los participantes, para poder terminar, antes de acabar y cerrar la sesión, queremos que puedan prender sus cámaras para tomar una foto y dejar sentado este momento. Muchas gracias, Walter, por la oportunidad. No, a usted, es un honor, como le digo, tenerlo nuevamente con nosotros. A ver, ahí está. Eso es. Muchas gracias. Bueno, a todos los que nos siguen, tanto aquí como en redes sociales, les agradecemos por su presencia. Doctor Tudela, muchas gracias nuevamente y esperamos seguir en contacto por estos medios. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.